Hola, con respecto a tu pregunta que me realizaste sobre el gestión de problemas en la plantilla, te voy a explicar tanto la parte de los enunciados. En este caso me indicaste que querías en una cierta parte que aparezcan solamente los enunciados y mientras tanto en otra parte que aparezcan tanto los enunciados de los problemas y sus soluciones correspondientes. En este caso me voy a ir a lo que es a la parte de los enunciados. En esta parte podemos apreciar que estamos utilizando el entorno enumerate. El entorno enumerate lo único que hace es enlistar cierto o crear una lista enumerada uno 2 3 4. Ahorita, por ejemplo, en este caso, ya te había mencionado que se debe utilizar para utilizar un problema el comando uproblem. En este caso, en una lista podemos generarlo de esta forma, como una lista cualquiera, digamos, primer elemento, primer elemento, y luego segundo elemento, tercer elemento, tercer elemento. De esa forma podemos ir generando una lista enumerada. Nos vamos al parte de problemas de teoría de números. Y luego podemos apreciar que tenemos primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Pero en vez de esto, solo se reemplaza por el enunciado del problema. Ese enunciado del problema está alojado en forma de base de datos en este archivo de problems. Automáticamente ya la plantilla se encarga de importar ya, este base de datos en donde cada problema tiene una identificación para que haya una mejor entendimiento. Un, eh, voy a abrir una hoja. En este caso es abro un journal, en este caso una nota. Ya. ¿Qué es lo que está pasando en la parte de manejo de problemas? En este caso, al momento de compilar el documento LaTeX, se crea ciertas variables, parámetros y entre otros elementos. ¿Qué es lo que hacen? Hacen que en este archivo, que es en este caso debe problemas, se generen o se importen todos los problemas en donde cada problema tiene un identificador. En este caso, ese identificador no se va a mostrar en el PDF, que es el resultado de la compilación del documento LaTeX. Por ejemplo, supongamos que este es nuestro archivo dbproblems, que sería en este caso este archivo dbproblems. En aquí ya se tiene los diferentes definiciones de diferentes problemas. En este caso, si me voy a ese archivo, encontramos el comando new problem. El new problem lo único que está haciendo es generar un nuevo problema. En este caso, en aquí tenemos new problem. De esa forma es la que se maneja new problem. Recuerda que en el primer llave va el identificador. Hay un ID, identificador, como en las referencias cruzadas, como te mencionaba. Recuerdas la parte de la que te indicaba con respecto a las figuras o ecuaciones o tablas, en este caso, a través del label, comando label. El comando label se generaba un identificador a un elemento de, del documento LaTeX, en este caso, en donde dentro de la llave iba un ID, o sea, iba un key, en este caso. Una vez ya realizado esto, en LaTeX, al momento de encontrar esto, se genera internamente un identificador asociado a un objeto.
Y como ya tiene un identificador ese objeto, entonces desde cualquier lugar del documento LaTeX, nosotros podemos ya hacer referencia a ese objeto. ¿A través de qué comando? Podemos utilizar el comando ref, en donde dentro de las llaves debe de ir el mismo ID. En este caso, si el ID es 010101, entonces aquí tendría que ser necesariamente 010101 de esta forma. Entonces, al realizar esta operación, cuando el LaTeX inicia el procesamiento, encuentra este comando. Al encontrar este comando, LaTeX lo único que está haciendo es asociar a un objeto que digamos que va a ser una figura este ID. Este objeto ya tiene un ID de 0101. Este objeto o este ID no se muestra en el PDF. Lo único que se muestra es la figura o la que pretendemos que se muestre. Va procesando. Cada vez que encuentre el comando ref con este ID, lo único que va a hacer este macro es hacer una referencia a este objeto. ¿Por qué? Porque hay un identificador que es esto. Este identificador ya te redirecciona en qué página está, en qué sección está y entre otros detalles que se podría realizar con este identificador. Lo mismo sucede con definiciones de problemas. Al momento de definir un problema, lo que nosotros estamos haciendo es asociar un ID a un problema. En este caso, en el primer llave te mencionaba que iba el ID. En el segundo llave va el enunciado. En aquí el enunciado. Y en el tercer llave va lo que es la solución del problema. En este caso, solución. Su contenido del enunciado y solución puede ser cualquier macro LaTeX, en este caso, comando LaTeX. Ya podría ser una lista, ecuaciones, expresiones matemáticas, párrafos, figuras, todo lo que se puede procesar en LaTeX. Entonces no tiene limitaciones esta parte. No solamente puede contener solo texto o solamente figuras. No. Puede contener cualquier elemento que conforma un documento LaTeX. Ya podría ser lista. También podría ser figuras, tablas, lo que sea. Cuando LaTeX está procesando, encuentra este new problem, asocia a este problema un ID. Es lo mismo. Supongamos, supongamos que este problema es un objeto. A ese objeto se le asocia un ID. En uno de los ejemplos ya debe ver. Por ejemplo, esto, curva nivel. Tiene el identificador curva nivel. En este caso, su ID de aquí es curva nivel. El ID, vamos a sacarlo a esta parte. Curva nivel 1. Es curva nivel 1. Al momento de encontrar new problem, asocia este problema este ID. Entonces, este objeto ya va a tener el identificador curva nivel de esta forma. Como ya tiene un identificador este objeto, que es el problema en donde se aloja el enunciado y solución, al momento de llamarlo a este identificador o a este problema, lo único que va a hacer es mostrar ese problema. En este caso está configurado para que en cierta parte solo muestre el enunciado, que sería esta parte de código, o que solamente muestre la solución. O también podría ser ambos casos. En este caso podríamos mostrarlo el enunciado y la solución. Entonces, ¿cómo se procesa? En este archivo, vuelvo a recalcar, se definen los problemas con un ID. En este caso el ID de ejemplo era curva nivel 1. Y ahora existen otros archivos en esta parte.
Como puede verse, hay la parte de teoría, solución problemas, problemas nivel 1. Aquí en problemas nivel 1 debe estar ya, yo pienso, la parte de enunciados de problemas. No sé si me equivoque. En este caso también se puede manejar o también se puede realizar los correspondientes modificaciones y otros detalles en el mismo main mismo. Como te mencionaba, no es buena práctica meterlo todo el contenido del libro solamente en el main. Por lo tanto, yo te recomendaba separarlo en partes, pero por ahora, para no complicarnos, vamos a modificar directamente en el main. En el main, recuerda que para utilizar un problema, te había mencionado, utiliza el comando uProblem, que ya tiene su propio sintaxis, su propio forma de manejarse internamente. Ya. uProblem. Dentro de primer llave, ¿qué tienes que utilizar? Te había mencionado que debes de utilizar el identificador, en este caso que sería curva nivel 1. Entonces, volviendo al procesamiento, te mencionaba que procesaba LaTeX de esta forma. Procesa, encuentra new problem, define, asocia un ID a ese problema y luego continúa con el procesamiento. No hace nada al momento de encontrar esta parte. LaTeX prácticamente no hace nada. Lo único que está haciendo es internamente gestionar ciertas variables. Es asociar a ese ID a ciertas variables un enunciado, una solución, y así se va guardando. Y en el PDF no se ve ningún tipo de cambio, pero dentro de LaTeX en el gestión sí hay cambios, sí hay modificaciones y entre otros detalles, pero en el PDF no. Continúa procesamiento, encuentra lo que es o entra a lo que es al main. En el main existe lo que es el document class. En este caso document class, uso de paquetes, definición de colores, como cualquier documento LaTeX. En este caso supongamos que aquí va a ir document class. En aquí comienza Beijing document. En esta parte va a ir el end document y así continúa el proceso. Document class, en ahí ya define qué tipo de documento va a ser y luego utiliza los paquetes. Luego entra a lo que es al Beijing. Y luego ya dentro del Beijing, nosotros en cualquier parte de dentro del Beijing document ya podemos utilizar el comando uProblem. Cada vez que encuentre el comando uProblem, en este caso vamos a anotarlo aquí, uProblem, y esto tiene un llave y ese llave acepta un ID de esta forma. Cada vez que encuentre uProblem o tantas veces que encuentre el uProblem, siempre este uProblem se va a reemplazar por el enunciado y solución. En este caso, el solución y el enunciado de un cierto ID. O sea, en este caso, en el ejemplo de anterior, en este caso, de esta definición de problema, que es el curva nivel, ya te había indicado que se ha creado un objeto en donde se contiene lo que es el enunciado y solución con ese ID, que es el curva nivel. Entonces, si nosotros reemplazamos el ID por curva nivel de esta forma, en este caso, supongamos que el ID ya es en esta parte o dentro de llave, ya va lo que es el curva nivel, nivel 1. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo único que va a hacer es reemplazarse todo este fragmento de código por el enunciado y solución. En este caso, el problema con el que contiene, el problema en donde contiene o con esta identificación, en este caso curva nivel, encuentra este comando y luego lo único que hace es llamar a este objeto. Llama a este objeto y este objeto lo único que hace es expandirse en enunciado y solución.
Creo que esta parte de cómo se llama, de cómo se comunican es un poco complicadito, pero no es más que solamente como copiar el enunciado y solución y reemplazarlo aquí sobre usProblem. uProblem en este caso se reemplaza. Prácticamente lo único que está haciendo es eso. Y cómo sabe nuestro PC qué enunciado y qué solución vamos a traerlo. Eso está asociado con el ID, en este caso curva nivel 1, en este caso esto. Y esto lo único que se ve aquí es aquí, de esta forma. Y de esa forma se van manejando. ¿Qué tal si hay muchas definiciones de problema? Y entonces si en aquí también existen otras definiciones de problema de esta forma, new problem. En ahí ya podría tener otro ID, digamos, podría tener un ID 1. Te recomendaba que no utilices números. Podría ser espacios vectoriales, digamos, espacio vectorial 1, espacio vectorial y así. En aquí de la misma forma ya sucede. Se crea un problema con un identificador. Como ya tenemos creado un problema con cierto identificador, entonces nosotros ya podemos utilizar ese problema en cualquier parte del documento LaTeX. En este caso, si utilizamos nuevamente el uProblem y luego como argumento obligatorio pasamos espacio vectorial, espacio vectorial, espacio vectorial y luego ya en esta parte se va a reemplazar con su correspondiente enunciado y solución. Lo único que hace es eso. Entonces, bajo esa lógica, entonces, uProblem podemos utilizar en cualquier parte del documento LaTeX de main. O ya podría ser dentro de un archivo externo, o sea, en este caso, la modularización o un documento LaTeX modularizado, en donde en un determinado archivo o documento LaTeX, que es de extensión .teg, ya se podía contener un capítulo. Y en ese capítulo ya se podía utilizar lo que también es el uProblem. O sea, el que se encarga de manejar todo es el main, pero el main lo único que está haciendo es importar los diferentes capítulos y entre otros detalles que podría tener el libro. Entonces, bajo esa lógica, el comando uProblem podemos utilizar en cualquier parte. También podemos crearlo en forma de listas que no tienen enumeración. En este caso también podemos utilizarlo de esta forma. Beijing. Hay lo que es el list. Y luego de la misma forma podemos crear los diferentes elementos de la lista. En este caso, en donde cada una de estas listas puede contener un problema. En este caso, como te mencionaba, vamos a utilizar lo que es el uProblem. Y dentro de este uProblem vamos a escribir un identificador de uno de los problemas. En este caso, si nos vamos a dbProblem, en aquí tenemos lo que es el curva nivel. De ejemplo, ya habíamos tomado. Entonces, nos vamos al main, solamente copiamos el identificador y luego pegamos. O bien nosotros podemos escribirlo. Curva nivel, creo que era el identificador de esa forma. Curva nivel 1. No sé si me estoy equivocando. De hecho, no era curva nivel 1, solamente era cur nivel 1. O sea, este identificador es solo algo que identifica. No podía ser algo correcto, curva nivel 1, o sino un párrafo completo. Es como acortar ciertas palabras de tal modo que no sea tan complejo también de escribir. En este caso, por esa razón, yo pienso que haya hecho de esta forma, curva nivel 1, de esta forma. Entonces, guardamos y compilamos el documento LaTeX. ¿Qué tendría que pasar? Lo único que tendría que pasar es traer el código uProblem. En este caso, aquí hay un problema, uProblem. En aquí también hay un problema. Hay un error que es esta. Y ahora sí, ya tenemos los resultados
De hecho, sí creo que tenemos problemas en esta parte. El problema hace referencia. Problems relax undefined no está definido. Me indica que no está definido. Cur nivel 1 u problem. Ya vamos a ver. Recompilar. Comentamos esa línea de código. Nuevamente está generando un error. De hecho, tengo error en la parte del entorno lista. Tendría que haber sido el entorno items en este caso. Existe el entorno list, pero tiene ciertas ciertas opciones que se debe de proporcionar. Por lo tanto, no voy a utilizar el entorno list, ya que nuestro objetivo no es estudiar lo que son los entornos listas. Guardamos y compilamos y luego vamos a ver qué resultados obtenemos. En este caso, si nos vamos al capítulo 1, problemas de teoría, podemos apreciar que efectivamente en esta parte, que es el capítulo 1, problemas de teoría, luego tenemos sección, nivel 1, luego tenemos el entorno enumerate, en este caso comenzaría desde este punto y luego comienza la enumeración. En el número 1, ¿qué es lo que tenemos? Estamos utilizando lo que es el comando uproblem. Como te mencionaba, el uproblem lo único que hace es traer el problema, o sea, tanto ya podría ser el enunciado o solución, o si no, ambos, en este caso, el enunciado y la solución. En este caso, solo ha traído la parte de enunciado, como tú me indicabas que solo querías ver solo los enunciados, entonces se está realizando esa operación. Como puedes ver, determinas las curvas de nivel para tantos. Tenemos esto y si nos vamos a db problemas y luego revisamos el base de datos, podemos apreciar que en aquí tenemos determinadas las curvas de nivel para esto. Esto es lo único que se ha traído. Solo se ha realizado una copia y luego se ha venido al main y al encontrar el uproblem solo se ha pegado a esa parte. Es como decir, se ha realizado esta operación. Y luego tenemos el mismo resultado prácticamente. Con respecto a repeticiones, te mencionaba que nosotros podemos utilizar un problema las veces que queramos. En este caso, hemos utilizado el comando uproblem y con este identificador 2 veces. En este caso, dentro del entorno enumerate, en donde se tiene el ítem. Y ahí luego tenemos lo que es el entorno items. Dentro del entorno items también hemos utilizado, que es el uproblem curva nivel 1. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo único que ha pasado es generarse el puntito a través de este ítem y luego se ha utilizado el enunciado del problema con identificador curva nivel 1. Y de esa forma podemos ir utilizando los diferentes problemas. En este caso, yo voy a copiar este fragmento de código y luego voy a proceder a pegar en esta parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo único que en el segundo elemento del entorno enumerate se va a reemplazar por el enunciado del problema. En este caso tenemos determinar curvas de nivel para esto. Y de esa forma se va manejando los diferentes problemas. Y ahora nos vamos a la parte de uso de diferentes problemas. En este caso, como te mencionaba, en el base de datos podemos definir una cantidad, una mayor cantidad de problemas. En este caso podría ser unos 1000 problemas y así sucesivamente podemos ir definiendo. Pero lo recomendable sería no sobrepasarse también a unos 200.
de tal modo que sea manejable nomás también esta parte. Es que sería un poco complicado como tú también indicaste, no creo que sobrepase los 200 páginas, entonces yo pienso que no va a ser mucho. Este base de datos, además nosotros si es que en un futuro se pueda extender el libro a unas 200, a unos 1000 páginas, podemos gestionarlo de tal modo que se comporte de una distinta forma dependiendo al capítulo en que nos dependiendo al capítulo en lo que en que nos encontremos, y de esa forma se podría manejar, pero en tu caso es solamente un base de datos. Ya, volviendo. Cuando se definen varios problemas, cada problema ya tiene su identificador. En este caso, por ejemplo, este problema tiene identificador problema adición. Como ya está definido ese problema con este identificador, entonces ya está susceptible a ser usado en cualquier parte del documento LaTeX. Entonces, copiamos su identificador y luego nos vamos al main. En el main, en cualquier parte ya podemos utilizar ese problema a través del comando uproblem. En este caso, invocamos lo que es el comando uproblem y luego dentro del argumento obligatorio escribimos el identificador. Al realizar esta operación, lo único que va a hacer es traer el enunciado del problema. En este caso me dice aquí va el enunciado. Si nos vamos a el base de datos, podemos ver que su enunciado exactamente es aquí va el enunciado. Si nosotros vamos añadiendo expresiones matemáticas y entre otros elementos que podría conformar el problema, se van a ir refrescando en esta parte. Por ejemplo, vamos a escribir una ecuación matemática cualquiera, en este caso teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b al cuadrado. Guardamos y compilamos. Y luego esto se va a observar el cambio en esta parte de manera automática. Mira, en el enunciado de este problema con identificador problema adición va lo que es el aquí va el enunciado y luego viene una expresión matemática y aquí en el PDF tenemos aquí va el enunciado y luego el correspondiente expresión matemática, y nosotros también podemos añadir figuras a través de include graphics. En el include graphics nosotros ya podemos utilizar los diferentes elementos, en este caso las imágenes en donde tengamos. En este caso supongamos que nuestra imagen está vamos a traer esta imagen en el directorio de images. Luego tenemos logo Mat Academy. En este caso aquí también hay que especificar el ancho. Vamos a especificar que el ancho va a ser de 1 centímetro. Guardamos y compilamos. Vamos a esperar a que se complete la compilación. Se completa y luego aquí ya tendría que incrustarse la figura, como podemos apreciar, y efectivamente ya tenemos la figura ya en ahí. Y además podemos utilizar también los diferentes entornos como el center para centrar esta figura. Guardamos y compilamos. Y luego obtenemos la figura o la imagen ya centrado. No solamente eso, también podemos utilizar otros entornos, como por ejemplo el entorno enumerate, que es un entorno de lista. O también podemos utilizarlo, podemos utilizar el entorno description, que también es un entorno como de lista, digamos. A paso 1, colocaremos paso 1 y luego su contenido, y luego podemos ir generando los diferentes elementos. Ítem 2, paso 2,
y luego su contenido. Procedo a guardar el documento LaTeX y luego empieza la compilación. Una vez ya finalizado la compilación, se tiene que ver ya los efectos. En este caso tenemos paso 1, su contenido paso 2 y así sucesivamente. Se puede ir añadiendo ecuaciones, figuras, gráficas y entre otros elementos que conforman el problema. Y de esa forma se va manejando la parte de los enunciados de los problemas. Y ahora nos vamos a lo que es la parte de problemas, la parte de solución de problemas. En este caso, para ellos me indicabas que se va a crear un nuevo capítulo que está netamente dedicado solo a soluciones. En este caso tenemos capítulo 2, soluciones. Y en aquí ya se muestra tanto el enunciado y su solución correspondiente. Esto ya se realiza de manera automática. En aquí se está importando lo que es el archivo problemas. Dentro de este archivo debe estar lo que es el chapter y soluciones y luego el correspondiente sección. En este caso, si nos vamos a solución problemas, efectivamente está soluciones y sección de soluciones de los problemas generales. El input lo único que está haciendo es cortar o si no copiar esa parte y luego pegar a esta parte de esta forma. Entonces nuevamente nos encontramos en el caso de problemas de teoría de números, en este caso esta parte es lo mismo, prácticamente lo mismo, así que no hay problema. Este ya es un poco más modularizado, más profesional se podría decir, porque está mucho más ordenado. Procedemos a guardar y luego ya se obtienen las soluciones. Como te mencionaba, el uProblem se puede utilizar en cualquier parte del documento LaTeX, pero en ciertas partes podría tener un comportamiento muy distinto. En soluciones tiene un comportamiento muy distinto. No solamente ya imprime el enunciado del problema en el PDF, sino que ya se muestra también además su solución. En este caso, si yo utilizo el problema curva nivel 1 a través del comando uProblem, en aquí ya se muestra efectivamente su correspondiente enunciado y su solución. Y ahora, ¿qué pasa si yo utilizo otro problema? En este caso, uProblem. ¿Qué pasa si yo utilizo otro problema? En este caso podría ser, nos vamos a la parte de dbProblems y luego podemos utilizar problema adición. En problema adición ya podemos ver que su solución es solución del problema o esta cadena. Entonces tendría que mostrarse solamente solución del problema. Copiamos el ID y luego nos vamos a lo que es al solución problemas y luego pegamos el ID dentro del argumento obligatorio de uProblem. Guardamos el documento LaTeX y luego procede con la compilación. Y luego se genera el número 2. El número 2 ya muestra tanto el enunciado, que es aquí va el enunciado, su correspondiente expresión matemática, la figura y luego el entorno description y luego su correspondiente solución, que es solución del problema. Y así sucesivamente se puede ir manejando los diferentes problemas en esta plantilla. Si tienes alguna, con esto yo pienso que ya debe estar un poco más aclarado, salvo a esta parte en donde se ha complicado un poco, pero como te menciono, el uProblem lo único que hace es llamar a problemas. Llama a problemas desde cualquier parte del documento, llama y se utiliza ya ese problema. Así va a ir llamando como el comando def. El comando def dentro de este argumento obligatorio podemos utilizar
ciertos identificadores. En este caso podemos hacer referencia a la sección, o es decir, llamar a la sección, llamar al capítulo, llamar a cierta teorema, llamar a cierta página y así sucesivamente. En aquí lo único que hace es llamar a los problemas a través del comando uProblem. El uProblem es como el comando def, y mientras tanto el newProblem es un comando como por ejemplo el comando label, en donde tiene cierto identificador. Y así sucesivamente se va procesando el documento LaTeX. Si tienes alguna consulta más, entonces me lo haces saber y entonces estaremos aclarando. Si es que no se entiende, entonces haremos una sesión Meet. Bueno, gracias y chao chao.